Los Estados Unidos puede entrar el día de hoy sin ningún problema, Sánchez Gras. Pero yo creo que aquí se está midiendo cuál es la evaluación de no provocar un caos que lo que haga es empeorar la posible restauración de medidas humanitarias que lleven al cambio del régimen. Hablemos de Cuba. Hay una máxima presión con Cuba. La gente está desesperada. Creen que ya debe tomarse alguna decisión. Quisiera preguntarle primeramente, ¿qué cree usted que es lo que está frenando la acción concreta en contra de la dictadura cubana en este momento? Yo sé que es bastante difícil abordar este tema cuando durante varias décadas todo esto se ha ido aplazando una y otra vez. Esta vez la gente ve la libertad más cerca que nunca y comienzan a impacientarse, a sentir mucha impaciencia al respecto. ¿Qué cree usted que está frenando la decisión definitiva con Cuba? Yo no creo que haya ningún tipo de freno. Yo creo que hay avances muy grandes en el conflicto entre Rusia y entre Cuba y los Estados Unidos. En el caso este en particular, tenemos evidencia de que hay avance en estos temas. ¿Cuáles son esas evidencias? Vimos al propio director de la CIA tener presencia en Cuba, hablando directamente con el director de inteligencia militar de Cuba. Esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de algo que nunca había sucedido anteriormente, por lo menos no públicamente. Y aquí el director de la CIA, muy al mismo perfil de que hizo en Venezuela con Delcy Rodríguez, le dijo de que, bueno, que él tenía aquí con él en presencia los jefes de operaciones paramilitares. Eso sucedió una vez en Bosnia, en Serbia, cuando uno de los líderes norteamericanos llevó el comandante general de las fuerzas militares de Europa para hablar con el presidente de Serbia y le había dicho de que si él no estaba de acuerdo, él le iba a poner al general a lidiar con él directamente. Eso es lo que hizo John Ratcliffe en este caso en particular. Y luego, a escasos días, vimos la presencia del jefe del Comando Sur, el general Donovan, reuniéndose con homólogos a las puertas de la base naval de Guantánamo. Yo nunca había visto esa reunión con el jefe del Comando Sur en las puertas de la base naval de Guantánamo desde que se cerraron las puertas hace muchísimos años. En mi opinión, Sánchez Gras, luego de yo haber estado en la base de Guantánamo más de 2 docenas de veces, yo voy a compartir contigo este pedazo solamente. Eso no se da si no hay algo mucho más avanzado de lo que estamos viendo. En mi opinión, Guantánamo es un puerto multimodal que tiene muelle, tiene estructura para procesar grandes cantidades de cargamentos, posiblemente humanitarios, y también tiene un aeropuerto. Recuérdate de que la base de Guantánamo está antes de la ciudad de Guantánamo, que también tiene estructura para recibir cargamento. Esa reunión a mí me da la impresión de que ya se estaría hablando de cómo traer ayuda humanitaria hacia Cuba por parte de los Estados Unidos y hemos visto también una presencia militar con mucho más cadena logística entre los Estados Unidos y la isla de Puerto Rico. A mí me dice de que hay algo más grande que está sucediendo aquí y posiblemente estarían hablando de la evaluación de cómo traer ayuda humanitaria o posiblemente una ayuda más grande que los 100 millones de dólares que estaría ofreciendo el Departamento de Estado por ayudar a los cubanos. Pero este no es el escenario que están esperando los cubanos. Están contentos con la ayuda humanitaria, pero esta ayuda humanitaria sería a través todavía del aparato que queda en la isla. Hay un reportaje publicado por The Economist revisando algunos temas militares
consultaron al exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Richard Feinberg, y él estuvo hablando de 3 posibles escenarios de acción militar que yo quisiera revisar con usted para que nos ayude a visualizarlos. Este reportaje de The Economist está diciendo que la primera opción podría ser una operación limitada dirigida al liderazgo cubano de alto nivel, similar a la ejecutada en Venezuela. ¿Qué le parece a usted esta opción, comandante? ¿Qué ingredientes llevaría? Bueno, aquí tenemos que oír las palabras del propio general Donovan cuando testificó en el Congreso. Él le preguntaron si él sabía o tenía algunos planes de una invasión hacia Cuba y él lo descartó. Pero lo que no descartó fue cuando él mencionó de que ellos tenían planes de contingencias. A mí me parece que lo que se está hablando por medio de ese artículo de The Economist es basado a los planes de contingencia que tiene el Comando Sur. Estos son planes que posiblemente coinciden en el primer escenario de enviar algún tipo de acción militar que resulte paralelo a la captura de Nicolás Maduro. Es muy posible, es altamente posible. También hay planes en esos libros que mantiene el Comando Sur. Cuando ellos abren la carpeta, ellos tienen la habilidad de ver cuáles son esos planes de contingencia y que incluyen. También hay planes para bombardear, hay planes para invadir, hay planes para llegar con embarcaciones a la costa de Cuba. Lo cierto es que al final se está evaluando cuál es la situación de Cuba, cómo se puede buscar motivar al régimen a finalizar esta dictadura por los últimos 67 años, que en mi opinión es lo que está sucediendo. Los Estados Unidos pueden entrar el día de hoy sin ningún problema a Sánchez Gras, pero yo creo que aquí se está midiendo cuál es la evaluación de no provocar un caos que lo que haga es empeorar la posible restauración de medidas humanitarias que lleven al cambio del régimen. Entre otras palabras, es plomo o plata. Nosotros le damos a ustedes una ayuda humanitaria inicial, pudiese venir un plan Marshall que está tallado a la medida de Cuba, siempre y cuando renuncie el régimen cubano. Yo creo que eso es lo que está sucediendo. Hay un segundo escenario manejado en este reportaje con la presencia del exdirector del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Él ve como un plan B la realización de, y lo estoy citando textualmente, ataques aéreos de precisión para presionar al gobierno cubano a negociar o para degradar sus fuerzas aéreas. ¿Cómo ve usted esta opción, comandante? Esa es una opción totalmente creíble. Los Estados Unidos tienen el poderío y el fuego militar para llevar a cabo esa operación. Y de hecho, en mi opinión, luego de evaluar el estado de la defensa aérea de Cuba, yo creo que eso tomaría un par de horas para lograr como uno de los objetivos. Vamos a medirlo por medio de la campaña que se llevó a cabo por parte de Absolute Resolve, que fue la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro, y también vimos la operación Epic Fury. En esos dos casos, se cuenta de que estos son militares, fuerzas militares grandes. En el caso de Cuba ya no es el caso. Yo creo que supongo que en un par de horas los Estados Unidos puede decir a algún punto en 24, 48 horas que ellos ya llegaron a cumplir todos los objetivos militares sobre la isla de Cuba, porque no hay muchos objetivos que son realmente para neutralizar, porque ya la infraestructura ya no tiene cómo protegerse. Los radares están en muy mala condición, no tienen combustible para mantener los generadores eléctricos necesarios para seguir operando los radares ni los sistemas antiaéreos. Como tercera opción, dice este experto, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos,
La tercera y más extrema sería una invasión a gran escala. Sin embargo, hay muchos expertos que creen que esto no ocurriría nunca porque no es necesario. ¿Cómo lo ve usted, comandante? Yo estoy bajo de la misma opinión. Yo no veo una invasión necesariamente que lleve a la presencia de algún tipo de botas en la tierra, como se dice comúnmente. Yo lo que creo es que pudiese haber un tipo de combinación de acciones al final para llevar a cabo ese cambio de régimen. Porque creo que lo que finalmente se está tratando de hacer es minimizar la posible, la posible presencia de tropas militares, especialmente cuando estamos yendo hacia las elecciones del Congreso y al final de este año con dos conflictos, con el de Venezuela y el de Irán, que todavía no están completamente terminados. Yo creo que en la parte norteamericana, cuando nosotros estamos hablando de todo lo que tenemos al frente, posiblemente sea una combinación de donde se utilice Guantánamo, se utilice la ciudad de Guantánamo, la base de Guantánamo y también posiblemente por parte del occidente de Cuba, donde se venga una ayuda humanitaria que simplemente termine con la salida, el cambio, la negociación sería de que por este plan Cuba se resuelva la solución de que el régimen tiene que salir. Entre otras palabras, si no hay aceptación de un plan Cuba, los Estados Unidos se verán en la presión de sacarlos a la fuerza. El reportaje a mí me llama la atención porque deja entrever, después de estas opciones, un punto que quería poner a su consideración. Ellos están diciendo que también es probable que cualquier operación militar, y lo estoy citando, sea de resultado incierto y genere riesgos considerables para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Están exagerando o este escenario es más que probable? Eso es muy probable. Nosotros hemos hablado en los planes de contingencia. En todos los planes de contingencia del Comando Sur y por parte del Pentágono, en mi opinión, nosotros vemos siempre un mismo y sistemático problema, que es en el caso de cualquier tipo de acción que tome el gobierno norteamericano, resulte en un éxodo de cubanos otra vez arriesgando sus vidas hacia el mar. Esa es una experiencia que los Estados Unidos ha tenido muy clara desde los 80. Y ese problema lo que hace es absorber recursos innecesarios cuando se puede tratar de aliviar el problema desde la isla directamente de Cuba. Sánchez Gras, el primer estado que estaría recibiendo los efectos de algún tipo de éxodo por parte de Cuba, de los cubanos tirándose al mar, estamos hablando nosotros directamente aquí en el estado de Florida. Y Florida ya tiene una idea de cómo eso ha sido durante los años pasados. Yo creo que eso es una parte. La otra parte es de que pudiese haber algún tipo de caos de violencia adentro de la isla, que creo que ese tiene más una solución por parte del gobierno norteamericano. Pero creo que cuando uno evalúa todos los elementos de estas contingencias, del cual están articuladas en el artículo en el Economist, yo creo que sería una combinación de varias cosas que pudiesen estar sucediendo. Nosotros no podemos decir de que un plan de contingencia es mejor que el otro, porque cuando se activan estos planes, la dinámica de la situación es el que rige cuáles van a ser los cambios y las implementaciones de esos planes de contingencia. Donde asusta el reportaje es cuando termina diciendo que ninguna de las formas militares descritas garantizaría un resultado favorable para los Estados Unidos. Ahí sí se le fue la mano, yo creo. Yo creo que el artículo, como cualquier otra cosa, este es un analista, este es una persona quien está describiendo algo en la cruda realidad. Pero cuando nosotros observamos qué es lo que ha hecho los Estados Unidos, cuál es la situación real de Cuba, te recordarás, Sánchez Gras, de que tú y yo hemos hablado de que es muy posible que lo que lleve al final un cambio de régimen en la isla de Cuba sea un huracán categoría 4 o 5, que simplemente termine de pasar
y de verdad realmente deje la isla en estado catastrófico. Ese puede ser el detonante que termine con un régimen dictatorial de más de 67 años. Bueno, los meteorólogos advierten que la temporada este año no va a ser muy activa. Así que yo espero que el huracán tenga otra envergadura, que sea el huracán de la Libertad, que es el que la gente está esperando. Es un escenario muy difícil, es bien concreto y bien importante las consecuencias que se derivarían de una mayor presión humanitaria con un pueblo que ya no resiste más y se tire al mar. Ya lo ha hecho en otros contextos históricos y esto a la vez sería una presión mayor para la administración estadounidense, para Washington, porque en este momento esto está como en el fútbol. En el fútbol o echas el gol o te echan el gol. Y esta situación ya está en un plano completamente apremiante para ambas partes. Son múltiples escenarios para irlos Sánchez, estudiando. el huracán Trump se acerca. Quieranlo o no lo quiera, eso bien. Sin importar la letra que asigne la instancia meteorológica, el huracán Trump les toca, de todas formas les toca.